Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta clase vamos a estudiar la fuerza relativa de ácidos y bases y vamos a ver lo que es la escala de pH. Tenemos básicamente una gran clasificación que divide a los ácidos en dos tipos, ácidos fuertes y ácidos débiles. Los ácidos fuertes tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, se disocia totalmente en agua, produciendo al protón y al anión cloruro. Los ácidos fuertes son aquellos que en disolución acuosa, pues se disocian totalmente. Otro ejemplo sería el ácido sulfúrico, el cual también se disocia totalmente en el protón y el anión bisulfato. O, por ejemplo, el ácido nítrico, que también es un ácido fuerte, el cual se disocia en el protón y el anión nitrato. Entonces, estos son ácidos fuertes debido a que en disolución acuosa se disocian totalmente. Sin embargo, tenemos ácidos débiles, como por ejemplo el ácido acético, que lo vamos a representar como HAC. Este es un ácido orgánico de fórmula CH3COOH. Sin embargo, vamos a representarlo como HAC para simplificar la escritura. Es un ácido débil debido a que en disolución acuosa no se disocia totalmente. Libera al protón y al ion acetato. Sin embargo, esto es un equilibrio, ya que esta disociación no es completa. Una parte del ácido acético permanece como tal en la disolución, como ácido acético, y solamente una parte se disocia en el protón y en el anión acetato. Para identificar a este tipo de ácidos, ya sabemos que existe lo que se conoce como la constante de acidez o constante de disociación ácida. Y ya hemos visto cómo se expresa dicha constante. Pero para caracterizar este equilibrio, en lugar de escribir a la constante, mejor vamos a escribir el pKa, que sería el menos logaritmo de la constante de acidez, recordando que P significa menos logaritmo. El pKa para este caso, para el par ácido acético acetato, sería de 4.74. Este valor, pues bueno, pueden encontrar un valor de 4.72, 4.8, pues dependiendo de la literatura en la que se consulte, pero es un valor más o menos aproximado, 4.74. Por otro lado, otro ejemplo sería, digamos, el ácido cianhídrico, el cual tenemos el cianuro y el protón. Entonces este se disocia parcialmente en el protón y el anión cianuro. Y este tiene un pKa aproximado de 9.21. Y otro ejemplo podría ser el ácido fluorhídrico, el cual también se disocia solo parcialmente, no de manera completa, en el protón y el anión fluoruro. Y este tiene un pKa de 3.17. Este valor de pKa, que no es más que el menos logaritmo de la constante de acidez, con este valor de pKa vamos nosotros a comparar la fuerza relativa de estos ácidos. Es una fuerza relativa, ya que estamos haciendo una medición de una constante de equilibrio, pero esto no es una fuerza absoluta, es decir, no hay un ácido que sea absolutamente más fuerte que todos o un ácido que sea absolutamente más débil que todos. Siempre habrá, es muy probable que siempre haya un ácido más fuerte que otro y un ácido más débil que otro. Por lo tanto, es una fuerza relativa, no absoluta. Con ayuda de estos pKa's, nosotros podemos comparar entonces la fuerza relativa de estos ácidos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a construir una escala. Esta es una escala logarítmica y la vamos a llamar escala de pH, sabiendo que el pH ya es el menos logaritmo de la concentración de H más. ¿Por qué construimos una escala de pH? Bueno, porque el protón es la partícula liberada por los ácidos. Los ácidos siempre liberan el protón en disolución acuosa. Por lo tanto, siempre vamos a construir una escala con base en la partícula que se está liberando. No construimos una escala, por ejemplo, de P de acetato, de P de cianuro o de P de fluoruro, porque en este caso no tendría ningún sentido hacerlo, ya que no podríamos comparar
de una manera adecuada la fuerza entre un ácido u otro. Ya que estas partículas no las tienen en común todos los ácidos, sin embargo, la que sí tienen en común, pues es al protón. Por lo tanto, podemos construir una escala de pH. Esta escala de pH va desde 0 hasta 14, ya que a 25 grados Celsius la constante Kw vale 14, por lo tanto ese es el valor máximo que colocaremos de pH. Y el valor mínimo que colocaremos es de 0. Este sería una concentración 1 molar de protones. Algo que hay que aclarar es que normalmente en química analítica trabajamos con disoluciones diluidas, es decir, donde la concentración de los ácidos, de las bases o de cualquier especie redox o especie complejométrica normalmente será menor a 1 molar, por lo que las escalas que construiremos normalmente comenzarán en 0 y pues terminarán en un cierto valor. En este caso la de pH termina en 14. ¿Qué vamos a colocar en esta escala? Bueno, en esta escala vamos a colocar los diferentes pKa's de los ácidos, de los pares conjugados ácido-base. En este caso, por ejemplo, el primer pKa sería el de 3.17, ya que es el más cercano a 0, simplemente hay que acomodarlos. El que le sigue sería el de 4.74. Y finalmente el último sería el de 9.21. Aquí quizá la escala no está bien pintada, pero eso es lo de menos. Esto nada más es para que entendamos el concepto de la fuerza relativa de ácidos y bases. En la parte de arriba se colocan los ácidos. En la parte de arriba se colocan los ácidos y en la parte de abajo se colocan las bases. La fuerza de un ácido aumenta conforme el pKa se acerque al 0 y la fuerza de una base aumenta conforme el pKa se acerque a 14. ¿Esto por qué? Porque el pKa es el menos logaritmo de la constante de equilibrio. Entonces, esta escala es una escala logarítmica. Pero este menos indica que conforme más pequeño sea este valor de pKa, entonces más grande es el valor de la constante de acidez y por lo tanto más fuerte es el ácido, ya que pues si nosotros despejamos la constante de acidez de aquí, pues obtendríamos que es igual a 10 a la menos pKa. Entonces si el pKa se acerca a 0, digamos que vale 0, pues sería 10 a la menos 0, y eso tendríamos una constante de acidez de 1, lo cual es una constante pues grande. Si el pKa es, por ejemplo, 1, tendríamos una constante de 10 a la menos 1, y es una constante pues pequeña, pero en comparada con, por ejemplo, la constante del ácido acético, que sería 10 a la menos 4.8, pues es una constante más grande, ¿no? Entonces, conforme el pKa se acerca al 0, el ácido es más fuerte. Y por lo tanto, si el pKa se acerca al 14, pues el ácido es mucho más débil. Entonces, en la parte de arriba van los ácidos y en la parte de abajo van las bases. Serían las bases conjugadas pues, del respectivo ácido. Pues, por ejemplo, en 3.17 iría el ácido fluorhídrico. Y abajo iría su base conjugada, que es el fluoruro. En 4.74 iría el ácido acético y abajo su base conjugada, que es el acetato. En 9.21 iría el ácido cianhídrico y abajo su base conjugada, que es el cianuro. Y de esta manera nosotros ya podemos identificar qué ácido o qué base es más fuerte que otra. Por ejemplo, si yo tengo en disolución ácido fluorhídrico y ácido acético, pues ¿qué ácido es más fuerte? Pues con esa escala es mucho más fácil de identificar. El ácido más fuerte es aquel que su pK se acerque más a 0. ¿Cuál se acerca más a 0? Pues el ácido fluorhídrico, o sea, el que está más a la izquierda. Por lo tanto, este es el ácido más fuerte respecto al ácido acético. Sin embargo, si yo tengo, digamos, una mezcla de bases, por ejemplo, de acetato y cianuro, y pues yo me pregunto, ¿cuál es la base más fuerte? Pues la base más fuerte es aquella que se acerque a 14, es decir, que esté más a la derecha. En este caso, pues sería el cianuro. El cianuro es una base mucho más fuerte con respecto al acetato. Ahora,
esta escala de pH no solamente me sirve para ver qué ácido o qué base es más fuerte que otro. Esta escala también es una escala de predicción de reacciones. Y en química analítica vamos a seguir una regla de oro, que es que el más fuerte reacciona con el más fuerte. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, una mezcla de ácido fluorhídrico y ácido acético y después a esa disolución yo le agrego una disolución en la cual tengo una mezcla de acetatos y de cianuros, yo puedo predecir gracias a esa escala de pH qué ácido, el fluorhídrico o el acetato, va a reaccionar con qué base, si con el acetato o con el cianuro, ya que, repito, esta escala es también una escala de predicción de reacciones. Y siempre, siempre, sin importar en qué tema estemos, siempre vamos a seguir esa regla de el más fuerte reacciona con el más fuerte. Entonces, supongamos que tenemos una mezcla de ácido fluorhídrico y de ácido acético y lo mezclo con una disolución en la cual tengo una mezcla de acetato y de cianuros. ¿Qué va a reaccionar con qué? El ácido más fuerte, que sería el ácido fluorhídrico, va a reaccionar con la base más fuerte, que sería el cianuro. Estos dos reaccionan y en la reacción se producen entonces su ácido o base conjugado según corresponda. El cianuro, al reaccionar con el ácido fluorhídrico, pues va a aceptar su protón y va a convertirse en ácido cianhídrico. Y el ácido fluorhídrico, al donar el protón, va a convertirse entonces en fluoruro. Esta, entonces, repito, es una escala no solo para comparar la fuerza entre ácidos y bases, sino también es una escala de predicción de reacciones. Ahora veamos qué sucede con el caso de las bases. Para las bases, al igual que para los ácidos, las podemos dividir en dos, en bases fuertes y en bases débiles. Y al igual que los ácidos, pues las bases fuertes, como por ejemplo el hidróxido de sodio, son aquellas que en disolución acuosa pues se disocian totalmente. En este caso, pues en el catión sodio y en el anión hidroxilo. Por ejemplo, el hidróxido de potasio también se disocia totalmente en disolución acuosa. O el hidróxido de litio, de igual manera se disocia totalmente en el catión litio y el anión hidroxilo. Las bases fuertes que más se utilizan comúnmente pues son las bases hidroxílicas de los metales alcalino-térreos, es decir, los metales del grupo 1, como justamente son sodio, potasio y litio, siendo la de sodio, el hidróxido de sodio, pues la más utilizada. Y las bases débiles, pues al igual que los ácidos débiles, son aquellas que en disolución acuosa presentan una hidrólisis, recordemos que en este caso es una hidrólisis incompleta o una hidrólisis parcial. Por ejemplo, el acetato, ¿sí?, que es la base conjugada del ácido acético, el acetato en disolución acuosa, en presencia de agua, pues le acepta un protón al agua, formando así el ácido acético y liberando el anión hidroxilo. Para caracterizar este equilibrio de basicidad, ya sabemos que hay una constante de basicidad, pero en lugar de escribir esa constante de basicidad como tal, al igual que con los ácidos, mejor vamos a escribir el pKb, es decir, el menos logaritmo de la constante de basicidad. Entonces, por aquí tendremos el pKb, que sabemos que es el menos logaritmo de la constante de basicidad, que para en este caso del par acetato ácido acético, el pKb tendría un valor de 9.26. Otro ejemplo es, por ejemplo, el amoníaco, que esta especie en disolución acuosa acepta un protón del agua formando el ion amonio y liberando el anión hidroxilo. Y este tiene un pKb, perdón, de 4.76. Otro ejemplo es, por ejemplo, el bicarbonato. Que en disolución acuosa acepta un protón del agua formando el ácido carbónico y liberando el anión hidroxilo. Y ese tiene un pKb de 7.6. Entonces, podemos nosotros construir una escala
En este caso no de pH, ya que no se está liberando el protón, pero todas estas bases están liberando el OH. Por lo tanto, podemos construir una escala de pOH. Entonces, esa escala de pOH se va a construir de la misma manera que la escala de pH. Nada más que en lugar de colocar los pKAs, pues vamos a colocar los pKbs. E igual, de la misma manera iría desde 0 hasta 14. Nada más que en este caso, en la parte de arriba irían las bases, y la base más fuerte es la que se acerque más a 0. En la parte de abajo irían los ácidos, y el ácido más fuerte es el que se acerque a 14. En este caso, entonces, como mencioné, se van a colocar los pKb. En este caso tenemos 3 pKb. Vamos a tener uno por aquí, otro por acá y otro por acá. El primer pKb sería el más cercano a 0 y es el de 4.76, que corresponde al amoníaco amonio. Luego el segundo sería el de 7.6, que corresponde al bicarbonato ácido carbónico. Y finalmente 9.26, que corresponde al acetato ácido acético. Entonces en la parte de arriba van las bases. En 4.66 tenemos el amoníaco amonio. Y en la parte de abajo van los ácidos. En 7.6 tenemos el bicarbonato ácido carbónico. Y en 9.26 el acetato ácido acético. Y al igual que la escala de pH, la escala de pOH me ayuda a, en primer lugar, identificar cuál es la base o el ácido más fuerte, y en segundo lugar, también es una escala de predicción de reacciones, siguiendo la misma regla de que el más fuerte reacciona con el más fuerte. Entonces, supongamos que tenemos una mezcla de amoníaco y bicarbonato y una mezcla de ácido carbónico y ácido acético. Tengo una disolución en donde tengo disoluciones separadas. En una tengo las bases y en otra tengo los ácidos. Los mezclo y me pregunto cuál va a reaccionar con cuál. Pues el más fuerte con el más fuerte. En este caso, la base más fuerte es el amoníaco y va a reaccionar entonces con el ácido más fuerte, que es el ácido acético. Entonces, la base, al aceptar el protón del ácido acético, pues se va a convertir en el amonio, y el ácido acético, al donar el protón, pues se convertirá entonces en el acetato. De esta manera es como se puede hacer una predicción de reacciones también con la escala de pOH. Y se construye básicamente de la misma manera que la de pH. Nada más que en este caso las bases van arriba y los ácidos van abajo, pero básicamente es lo mismo. Sin embargo, ¿sí? Si nosotros queremos comparar ácidos y bases de una manera mucho más rápida, pues no es muy práctico tener dos escalas diferentes. Por lo que esta escala de pOH la podemos transformar en una escala de pH. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues recordando que el pH más el pOH es igual a 14. Nosotros ya habíamos llegado a esta relación en un video pasado. Por lo tanto, el pH sería igual a 14 menos pOH. Y de la misma manera, el pKa más el pKb era igual a 14. Por lo tanto, el pKa, de aquí si yo despejo pKa, sería igual a 14 menos pKb. Entonces, en lugar de colocar aquí los pKbs, mejor vamos a colocar los pKas, y esto me va a permitir construir entonces la escala que ya conocemos, que es la escala de pH. Entonces, a 14 solamente tengo que restarle los valores de pKb y obtendré los pKas. Para el ácido acético, de hecho ya lo teníamos anteriormente, era de 4.74. Para el amonio amoníaco será de 9.24. Y para el bicarbonato ácido carbónico es de 6.4. Entonces, en lugar de colocar pKbs, mejor colocamos pKas en una escala de pH. Y ya sabemos cómo hacer eso. Entonces, trazamos nuestra escala de pH. Ya sabemos que comienza en 0 y finaliza en 14. Vamos a colocar los tres pares. En primer lugar tenemos el ácido acético, que estaría en 4.74. Posteriormente el ácido carbónico, que estaría en 6.4. Y finalmente el amonio, que estaría en 9.24. Arriba van los ácidos, por lo tanto aquí iría ácido acético y abajo su respectiva base, que sería el acetato. Luego aquí iría ácido carbónico y abajo el bicarbonato. Y luego aquí iría el amonio
y abajo el amoníaco. Y entonces ya tenemos la escala de pH, que con esta escala de pH siempre vamos a trabajar. Si nos llegan a dar pKb en algún ejercicio, pues mejor lo convertimos en pK con ayuda de esta relación de aquí, la cual también ya habíamos llegado en un video pasado. Entonces, nuevamente con el mismo ejemplo, supongamos que tenemos una mezcla de ácido acético, de ácido carbónico y otra mezcla de bicarbonato y de amoníaco. Pues, ¿cuál va a reaccionar con cuál? Pues el más fuerte con el más fuerte. El ácido acético es el más fuerte en este caso y el amoníaco es la base más fuerte en este caso, ¿no? Recordando que los ácidos son más fuertes en la escala de pH conforme se acercan a 0 y las bases son más fuertes conforme se acercan a 14. Por lo tanto, pues los resultados serían que el amoníaco al aceptar el protón se convierte en amonio y el ácido acético al donar el protón se convierte en acetato. Si nosotros observamos, llegamos exactamente al mismo resultado que al que habíamos llegado con la escala de pOH. Sin embargo, el tener todo en función de la escala de pH, pues me va a ayudar a identificar de una mejor manera cuáles pares o cuál ácido es más fuerte respecto a otros o cuál base es más fuerte respecto a otras bases. Entonces, vamos siempre a normalizar la escala de pH, siempre vamos a utilizar la escala de pH en vez de utilizar la escala de pOH, ya que pues es normalmente lo que más se utiliza. Sin embargo, que quede claro que ambas se pueden utilizar de una muy buena manera, ambas me van a dar el mismo resultado, porque al final de cuentas el análisis es el mismo. Entonces no debo llegar a resultados diferentes. De hecho, incluso es una manera de comparar si tengo o no los resultados correctos. Bueno, hasta aquí el video de esta ocasión. Nos vemos en la siguiente para continuar estudiando el tema de ácidos y bases. Muchas gracias.